este niño condenado a ser un menor y al cual se le han practicado instrumentos que lo fueron desubjetivando, uno puede resistirse, desafiliarse de ciertas identificaciones e inscribirse en una nueva oferta afiliatoria que ofrezca, que reconozca al niño su condición de niño, que reconozca al adolescente en su condición de sujeto que está creciendo y desarrollándose. Esto, claro, que por un lado indica la hostilidad que han tenido ciertas políticas y fundamentalmente ciertas instituciones y ciertos actores en las instituciones de menores, ciertas prácticas que fueron absolutamente hostiles contra tantos niños. Hay buenos relatos biográficos, hay películas, hay documentales que muestran esto en la historia argentina. Hay un dato que es alarmante, que el 80% de los presos comunes que están en las cárceles de la República Argentina han pasado por instituciones de menores, porque en algún momento los jueces o el juez entendió que era en quien se responsabilizaba la capacidad de operar y de atender y de proteger al niño, por estar en peligro material o en peligro moral, o por no tener una familia, un núcleo familiar, una familia empleada que pueda atenderlo debidamente como la ley indicaba. Entonces eso nos está dando una pista, una señal bastante preocupante de lo que muchas instituciones de menores han hecho en esta intención de reformar, de rehabilitar, en el marco de esas dos indicaciones que la ley planteaba, que era la tutela y la asistencia, ¿no? También es cierto que ha habido muchos niños y adolescentes en su condición de menores y en el marco de estas prácticas que pudieron salir a flote, recuperarse y poder constituir vidas más o menos emancipadas o filiándose a un tejido social que los amparaba y encontrando una identidad proyectual que le permita proyectarse en la sociedad, como también hay que reconocer que hay instituciones que son más hospitalarias, que han desarrollado procesos en los cuales los sujetos han podido inscribirse en prácticas vinculadas con la vida, con la libertad, con la salud, con el respeto a su propio desarrollo personal. Por último, sería conveniente considerar que estas instituciones, o pensar en instituciones que se ocupan de los menores, han sido denominadas en buena parte por la bibliografía existente y por las propias leyes como prácticas, como instituciones de disciplinamiento. Una institución siempre tiende, a, como lo dice la palabra, su cometido, su objeto, su propósito central, es instituir un conjunto de principios en el aparato psíquico, en los aparatos psíquicos de los sujetos que se están subjetivando para que puedan filiarse a una cultura. Es decir, institucionalizar de alguna manera a un niño significa ofrecer y pasar una lengua, un lenguaje, un código cultural que le permita entrar a ese mundo de esa cultura ofrecida por las generaciones más adultas, y de esa manera volverse sujetos de la palabra, ocupar la palabra para pensar, para hablar, para escribir, para leer, para comprender, inscribirse de alguna manera en herencias sociales a partir de las porciones más ricas que la humanidad ha acumulado históricamente, en herencias sociales que conviertan al niño en verdaderos herederos de lo que mejor ha podido producir una cultura, y no de las cosas peores que produce una cultura y que muchas veces fueron reproducidas en las instituciones a las que hicimos referencia. El duelo y la mutilación, el daño con el que sigue la vida un niño que fue considerado menor y en el cual su infancia fue adjetivada por alguna de estas múltiples maneras que conforman los llamados irregulares sociales, seguramente han tenido la experiencia de que no fueron tratados como pares, no fueron tratados como iguales,
no fueron tratados como semejantes, como a todos los otros niños, o a todas las otras niñas. Y en ese sentido hay que considerar que si hay división y hay clasificaciones, hay resto, hay algo que sobra, hay algo que no puede ser considerado en el funcionamiento, entre comillas, normal de una sociedad. Y por lo tanto, si hay resto, hay gueto, no hay apertura, no hay futuro, y por lo tanto no hay posibilidades de ofrecer lo que más se puede ofrecer a un niño, que es alimentación, salud, juego y escuela. Entonces, la situación de los llamados irregulares, asociada por otro lado a la pobreza y a otras miles de formas de la miseria y de la violencia que el mundo y la cultura han mostrado en mucho tiempo, es y fue un fuerte motivo social para ejercer sobre ellos una gestión punitiva, una gestión penosa, de castigo, ¿no? Uno lee determinados materiales del siglo XVIII, siglo XIX, y ve la justificación de los castigos y de las sanciones físicas sobre los cuerpos como una justificación para enderezar la moralidad, para acomodar las conductas fuera de lugar. En buena medida, estas prácticas han ido lentamente desapareciendo, aún subsisten, y con formas de violencia aún más sutiles, más psicológicas, más verbales y de otro modo, donde no se permite que un sujeto pueda crecer libremente. Y estas gestiones punitivas han tomado forma en programas de acción expresadas por ahí en excesivas judicializaciones del tema, en intentar psicopatolizar a las infancias, etiquetarlos a las infancias en los comportamientos en el marco de determinadas psicopatologías o enfermedades mentales, y aún más algunos esfuerzos sistemáticos que hacen para criminalizar algunos comportamientos de niños y adolescentes. Bueno, estas descripciones iniciales que hemos hecho, estos comentarios, estas referencias conceptuales y bibliográficas, esta problematización de las nociones de infancia, serían las que teníamos que trabajar en esta primera parte, recurriendo a la introducción del material de Sandra Carli, y de Pedagogía y Política, al trabajo muy interesante y estimulante de Graciela Frigerio sobre la división de las infancias, que recomiendo completamente su lectura, tanto la letra gruesa del desarrollo conceptual de trabajo como los pie de página, que son absolutamente ilustrativos y que remiten a otros conceptos que hacen enlace con los temas que nos preocupan. Y además también hay un informe y un diagnóstico que está en el Plan Nacional de Discriminación del INADI, realizado en el año 2002-2003, que sería muy interesante consultar aún. Y esto, en la medida que podamos ir leyendo estos materiales y generarle preguntas a estas primeras exposiciones que he presentado sobre la temática del niño y del menor y de las infancias adjetivadas, nos va a dar lugar para que trabajemos en el próximo encuentro, en la próxima exposición que desarrollemos, esta relación entre las dos de ellas que fuimos mencionando, anticipándolas, para poder descubrir en una cuando el niño considerado menor es objeto de protección, de tutela y de asistencia, con este marcado tratamiento del subjetivante, y por otro lado la Ley Nacional de Protección de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, que tiene otro esquema discursivo que considera al niño como sujeto y como titular de derechos, el niño y los adolescentes como sujeto y titular de derechos, pero ver que en el concurso de ambas leyes, en la comparación, en la relación, como aún en las instituciones y en las prácticas, aunque hayan cambiado las leyes, subsisten algunos procedimientos, algunos modos de tratar lo humano que está germinando y creciendo en los niños, que no está en línea o en sintonía con la nueva prédica o la nueva retórica que se está instalando en muchos países que han adherido a la Convención de los Derechos del Niño y del Adolescente.
Así que de este modo estamos terminando esta primera presentación que nos permitirá pensar estos temas y nos volvemos a encontrar en la próxima exposición.